tal están? Bienvenidos una vez más a la 8 de Ávila. Ya saben que como cada quincena vuelve Ávila Así de Natural a todas sus casas. 8 de mayo, ya hemos pasado la Semana Santa, el Puente de Mayo, San Segundo ya le hemos quedado atrás y vuelve casi la normalidad. Para muchos de ustedes ya están comenzando la cuenta atrás para que comiencen las vacaciones. Pero reposen, esperen, sean cautelosos, que todavía queda mucha temporada de Ávila Así de Natural por delante. No estoy sola, esta noche me van a acompañar como siempre Omar y Vicente. Omar, muy buenas noches. Muy buenas Gracias por estar aquí. Gracias por contar conmigo y gracias, como siempre, gracias a ellos que nos esperan cada día ahí en casa. Pues para nosotros es un honor venir y hablar para ellos. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que si podemos decir la palabra tabú, sería la palabra hemorroide. Hemorroides. En lenguaje de calle suelen decirle mucho almorranas. Entonces, como dices bien de tabú, la gente se limita un montón a asistir a su médico, evita el contacto con el médico por el tabú de sus partes íntimas, que no quieren exponerlas, no quieren enseñarlas, y lo que hacen es alargar el procedimiento. Cuanto antes se diagnostica, cuanto antes se trata, el efecto del tratamiento es mucho mejor. Pero tal como dices tú, ese miedo, ese tabú a contarlo, a enseñar, alarga la situación. Y hoy vamos a hablar pues de eso, del hemorroides. Viendo por internet el tema, dicen que es uno de los que menos se aborda, pero que más personas padecen. En cifras, ¿cómo puede andar la cosa? Mira, específicamente cuando dice los datos se toman en base a la visita que tiene el médico. Y también hay unos datos que se hacen por estipulación, o sea, de manera orientativa, que no pueden ser tan certeros, porque si el paciente no te visita y tú no te lo cuenta, tú no puedes hablar de lo que no ha visitado, pero sí que se estima que es superior el porcentaje, asumiendo esas personas que no visitan al médico, por lo que hemos dicho, por el tabú, por el miedo a no contarlo, por no enseñarlo. Pero es una incidencia muy alta, no recuerdo exactamente la cifra específica, pero es más la cantidad de personas que no lo cuenta por temor a enseñar o a saber que el contarlo. ¿Cuándo suele ir el paciente a contarlo? Pues cuando está en una fase trombosada, muy aguda, mucho dolor, cuando le imposibilita hacer su labor de trabajo, entonces es cuando van, pero porque no pueden. Que debe ser lo contrario, hay que ir tan pronto te enteras que tienes algo, identificarlo y tratarlo. No dejar que se alargue, no dejar que se prolongue. ¿Cómo identificamos que sufrimos de hemorroides? Mira, casi siempre todo el paciente que tiene hemorroides ya trae un antecedente, ya trae una historia. Suelen ser personas que ya pueden decir, es que antes, que hace unos años, hace mucho me pasó. Entonces ya arrastran un dato con el que se puede contar a la hora del segundo episodio o de un tercer o cuarto episodio. ¿Qué sucede con estos pacientes? Suelen ser personas que sufren de estreñimiento, dado a que la patología, al hacer esfuerzo para defecar, pues forzan mucho la parte de los vasos, que es lo que se afecta en el hemorroides, y al forzar eso, pues desarrollan el hemorroide. Entonces, ¿qué idea hay antes? Primero está la situación de base, en este caso el estreñimiento, y posteriormente viene o desencadena el proceso. Personas que tienen, mujeres cuando están en el embarazo, un segundo embarazo tiene más posibilidad, porque ya en el primer embarazo está la fuerza de la expulsión del bebé, que puede generar ruptura de esos pequeños vasos y generar pequeñas hemorroides. Y ya en un segundo episodio, una mujer que en 2 años ha tenido 2 partos, pues puede desarrollar también hemorroides. O sea, ya esas son situaciones de base. Personas que tienen trastornos vasculares, se debilitan las paredes de las venas como lesión de base, como situación suya del paciente, y ante mínima situación, pasar muchas horas a un conductor, que tenga que pasar sentado conduciendo muchas horas. Ya hay una situación de base que predispone, pero luego hay una situación detonante que puede ir asociada a lo que hemos dicho, al esfuerzo de defecar. Y ya aunque hemos entrado en materia, quería señalar que el hemorroides, que a veces la gente dice hemorroides, ¿qué es sangrar por el ano? Bueno, pues el hemorroides es ese conjunto de trama vascular que está en la parte del recto, en la parte distal de todo el intestino, y al final del intestino hay un conjunto de vasos. Esos vasos, una forma de ejemplarizar lo que sucede en el ano, como las varices de la pierna, las venas, las paredes se debilitan, se atrofian, se inflaman, se dilatan, y esa inflamación de esos vasos es lo que es el hemorroides. Ya pueden ser internas o externas, tal como dice su nombre, son internas cuando no le puedes ver, es en una exploración cuando puedes tocarla, y ya cuando se dice externa, claramente al ojo humano se puede ver afuera. O sea que no todo el mundo que ve sangre, por ejemplo, al limpiarse, al hacer sus necesidades, tiene que tener hemorroides.
Hay muchas causas. Una de las más comunes es que a veces tras un esfuerzo se laceran las paredes, se laceran, se hacen pequeños rasponcillos, Sí, se va lacera, como arañando. se va como arañando tras un esfuerzo brusco, incluso una pequeña grieta totalmente en la parte externa, o sea, ya no directamente en el ano, sino externo, ya se hacen grietas en ese pliegue, puede generar microsangrados. No toda la existencia de sangre puede ir asociado a hemorroides. Ahora bien, la presencia de sangre debe motivar a que el paciente vaya. Ahí vemos unas imágenes, esta es una que ya está un poco trombosada, y esta está un poco complicándose. Ves ahí la imagen que está pasando, en la que se ve la trama vascular, esas líneas azules son los vasos vasculares, que si ellos se inflaman, se dilatan, terminan convirtiéndose en lo que es ya el hemorroides. Esa parte puede pasar dentro del ano o puede ser ya en la parte externa, como hemos dicho con anterioridad. Esto es bueno orientar a los pacientes a que ver sangre motiva a ir al médico, pero ver sangre no es igual a interpretar la patología, porque hay muchas variables que lo pueden provocar. ¿Cómo podemos prevenir? Escuchaba y veía mucha gente en internet o en blogs que decían, incluso la manera de sentarte en el váter puede prevenir. ¿Eso es cierto? Se puede recomendar ya a una persona que le tenga, una persona que ya sufra de hemorroides, tú puedes recomendarle ciertas posturas, un ejemplo, mira, máximo 2 horas que tú tengas una postura, da unos paseitos, muévete para variar. Es una persona que ya le tenga. Ahora, una persona normal que no tenga este problema, tú no le vas a crear un sinnúmero de protocolos de comportamiento si no le está pasando ese problema que estamos citando. Si tiene ese mal o esa dolencia, pues puedes decirle la postura más idónea o más adecuada para que no lo sufras, o incluso hay gente que ha llegado, que puede sonar a guasa, que tiene que utilizar un flotador para sentarse porque no es posible del dolor. Lo que no es normal es que una persona sana, tú le recomiendas que use el flotador. O sea, las medidas se van a recomendar en proporción a la evidencia o no, o a la existencia o no de los síntomas. ¿Qué sí es importante señalar? Una persona que tenga factores ya predisponentes, como hemos dicho, el estreñimiento, el que sufre de estreñimiento, que ser estreñido no es hemorroides, son dos cosas distintas. El estreñimiento es un proceso que dificulta la expulsión de las heces. El estreñimiento facilita, o sea, cuesta expulsar, pues entonces favorece a que dilate o rompa incluso esos vasos que hemos señalado, esa trama vascular que está en la parte de la. Entonces, una persona que ya tiene ese antecedente, a él tú sí puedes recomendarle cosas, porque hay un dato, pero no una persona completamente sana, sin ningún tipo de antecedente, no vas a poner un montón de medidas ahí un poco a someter a la persona sin tener riesgo de esa patología. ¿Qué recomendamos en ese caso? Dietas ricas en fibras para facilitar que esa expulsión de heces no sean tan bruscas, no sean tan dolorosas. Incluso en algunos pacientes, ya después que pasan 48 horas y no han ido al servicio, se recomiendan que empiecen con uso de fármacos ya para facilitar, no esperar yo he visto personas que dicen que cuentan con una naturalidad, es que tengo 5 días y no voy al servicio. Eso no es lógico. Puede que el cuerpo aprenda o se adapte a ese comportamiento, pero no es correcto. Hay que ayudar y facilitar, porque esa persona claramente tiene un problema de que no expulsa sus heces con facilidad, entonces hay que ayudarle, ya sea con fármaco, ya sea con dieta o con medidas higiene dietéticas. Hablabas de personas que padezcan de estreñimiento, pero, por ejemplo, personas que tenemos sobrepeso, ¿somos más proclives a sufrir hemorroides o no tiene por qué o no tiene que ver? Hay escuelas que sí citan el sobrepeso, pero no se ha logrado demostrar que el sobrepeso tenga que ver con eso. Lo que sí está demostrado es el estreñimiento en embarazadas, o sea, por el esfuerzo que hace la mujer embarazada, sí está demostrado, y en personas que ya tienen una situación de base, o sea, independientemente sea hemorroides o no, tiene una situación de varices, un problema de la característica de tu vena, eso no lo puedes controlar tú. Una persona que tenga eso de base, pues se puede ver luego comprometida en desarrollar hemorroides. Esos casos sí son muy, muy frecuentes. Personas que tienen algunas patologías asociadas al intestino, tipo colitis ulcerosa, o sea que con determinada frecuencia tienen que ir al servicio, pero casi todo va asociado al esfuerzo que se desarrolla en la expulsión de las heces. En el momento en el que estamos, si va uno a una consulta, es porque ya se encuentra fatal, como has dicho en anterioridad. Pero
una vez que va, ¿cuáles son los pasos, por ejemplo, a seguir? ¿Recomendáis pomadas, analgésicos? ¿Qué Mira, se recomienda? Se recomiendan varias cosas, todo va a depender de la fase en la que se pilla el proceso. Lo ideal, lo que sería recomendable, lo que estamos aquí para orientar a los televidentes en casa. ¿Qué sería lo que yo recomiendo? Que tan pronto notan un poco de síntoma, incluso ven un poquito de sangrado o se notan un bultito a la palpación, a la exploración, tan pronto vean algo, hay que ir. Si vamos en esa fase, muy probable que con una crema lo podamos resolver, pero hay que identificar el proceso. Si de manera voluntaria el paciente inmediatamente se aplica la crema, puede que acierte o puede que no, puede que sea lo que él crea, pero puede que no. Hay que identificar el proceso. Una vez que el proceso está en fases muy agudas, hay veces que si está trombosada hay que hacer un pequeño corte para liberar ese atrapamiento. Hay que cortar para que salga esa parte que está atrapada, que está encapsulada y luego no hace se pone... falta ingreso ni mucho menos. No hace falta ingreso. Se hace en la propia consulta de... Se puede hacer en la propia consulta, es un pequeño cortecito que se libera, esa es una de las formas que se hace. Hay otras ocasiones que hay que inyectar incluso corticoides potentes, que estos corticoides, como tienen una capacidad fuerte de ser antiinflamatorios y como hay un proceso de inflamación, pues nos valemos de ellos. Otro fármaco que se suelen usar son los que ayudan a generar tono en las paredes de las venas. Si la vena pierde tonicidad o está muy flácida, generan un poco de tonicidad, que son fármacos que también son válidos en las varices de los pies. ¿Qué tanto puedes poner o qué menos puedes poner? Es en proporción a la fase en la que la encuentre. Incluso cuando los episodios son muy alarmantes, muy repetitivos, cuando el sangrado es abundante cada 2 por 3, el paciente está con ese tema, se puede plantear operar al paciente. La operación lo que trata de hacer es ligar, pinzar, controlar esa vena que se ha dilatado, ese hemorroide que se ha descontrolado, controlarlo puntual, pero no quita que en situaciones futuras, 10 años, 5 años, 8 meses, no quita que lo mismo que te llevó a tener el primer episodio, puedas repetir un siguiente episodio. Pero ese episodio puntual, si es muy fastidioso, ese se puede resolver. Decías también la manera de combatir el estreñimiento, pues con una dieta rica en fibra. Hablan también de las correctas higienes. ¿Interviene también? Bueno, el concepto de higiene también es aplicable a la forma en la que te alimentas. Dices medidas higiene dietéticas, entonces en ese concepto nos pudiera valer. Pero si es en cuanto al asearse, en cuanto al lavado, no varía la estructura vascular, la forma de lavarse. Cuando se complica o cuando tiene que ver mucho lo de la higiene, una vez que estás trombosada, que realizas un corte en el que cuando ya hay pus o sangre o un proceso infeccioso, ya es distinto. Pero en las fases normales, que es donde yo quiero estimular a los pacientes, en las fases normales, en las fases iniciales, cuando el proceso empieza, cuando empieza a doler o cuando nota que mancha sangre, es cuando hay que ir. O sea, no dejarlo a los procesos posteriores, porque entonces pudiera complicarse el proceso, tardaría más la recuperación, la pasarían por más largo tiempo pasándola mal, pues mejor, como sueles tú decir una frase, unos días de amarillo, como es que dice, que toda la vida de rojo. Más vale 5 minutos rojo que toda la vida de amarillo. Algo así, sí, ya sabía que era amarillo. Pasar un poquito de vergüenza, como aquel que dice delante del médico mientras se lo expones, pero que te alivie luego. Que estés más relajado y que puedas hacer tu vida normal. Suelen responder muy bien los pacientes a los tratamientos hasta ahora. Pasan una trama de tiempo, la pasan mal, pero hasta la fecha, por mi experiencia profesional, suelen responder muy bien. O sea, lo que pasa es que sigues expuesto a que en X tiempo, sin ser exactos, pueda desenvolver, otra vez puede sacar otro episodio, por así decirlo. Pues Omar, si te parece, en anteriores episodios o programas hablábamos nosotros del espolón calcáneo desde el punto de vista médico, pero hoy la Clínica Podocen nos ha querido traer su perspectiva desde el punto de vista del podólogo. Sí. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener? Muy bien, muy bien. Pues señores, sin más dilación, vamos a verlo y estén muy atentos. Por lo menos Sonsoles Otero de Ávila, como